Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. El G5 en One Piece, uno de los memes más tontos que se han hecho en los últimos tiempos. Por un lado tenemos a los fanboys de One Piece que han hecho el ridículo más grande en los últimos años porque juraban y perduraban que el G5 iba a romper el internet cuando iba a salir en el anime, pero lo cierto es que como algo que ya había roto el internet cuando salió en el manga lo iba a volver a hacer en el anime. Es una completa idiotez, pero no vinimos a hablar de eso. Yo vengo a hablar en retrospectiva como un verdadero fan de One Piece lo que opino genuinamente del G5. Aunque me parece increíble, la verdad es que en retrospectiva está un poquito sacado de la manga porque, a ver, lo de Luffy teniendo una fruta Zoan mitológica, por un lado me parece interesante, pero por otro lado me parece que le resta importancia o le quita méritos a todas las cosas que ha hecho Luffy. Y por esa parte no me gusta mucho, pero por un lado es genial la idea de la Zoan mitológica, pero le resta, como ya dije, importancia a todos los logros de Luffy. Y eso es lo que no me gusta tanto. En este video vamos a hablar de una opinión generalizada con varios puntos específicos de lo que yo creo que es el Luffy Dios de la Liberación Nika. Esto me parece increíble, pero le resta importancia a muchos de los logros de Luffy. También está el hecho de que Nika en más de 900 capítulos nunca había sido mencionado, simplemente teniendo únicamente dos menciones, una en Skypiea y la otra en el pasado de Big Mom. Pero fuera de ahí, el Dios del Sol nunca había sido mencionado. Así que, sin más nada que decir, que comience el video. El G5 es genial. Vamos a hablar primero de lo más obvio. Es una fruta perfecta para Luffy. Desde el inicio de One Piece, hemos visto cómo Luffy le saca el máximo provecho a su fruta. Luffy, a pesar de que ahora implementa el Haki avanzado, Luffy sigue siendo un fruta dependiente porque todo su estilo de lucha se basa en su fruta. Sin su fruta, Luffy no lograría lo que ha logrado hasta ahora. Es verdad que Oda últimamente ha dejado claro que el Haki es lo más primordial para poder conquistar el mundo. Lo hizo Roger, Kaido tiene Hakis avanzados, Shirohige tiene Hakis avanzados. Estos, aparte de tener Hakis avanzados, también tenían sus frutas y sabían luchar con armas y cuerpo a cuerpo. Eso los hacía los luchadores perfectos en One Piece. Pero continuando con Luffy, este también es un fruta dependiente. Su estilo de lucha se basa en su fruta y ahora implementando el Haki es más poderoso. Pero Luffy con su fruta siempre le ha sacado el máximo provecho porque su genialidad en el combate y su capacidad de improvisar lo hace a alguien increíble con su fruta porque Luffy ha sabido sacarle el máximo provecho a su fruta. También está el hecho que cuando apareció el G5 por primera vez se describió como la fruta con el poder más ridículo, mas no dijeron que era la más poderosa, invencible o algo parecido. Jamás se mencionó eso, simplemente se dijo que era la fruta con el poder más ridículo. Que tenga el poder más ridículo no significa que sea la fruta más poderosa del mundo, porque, es la fruta mitológica del Dios del Sol, pero también falta el Dios del Bosque, el Dios de la Tierra y el Dios de la Lluvia. Faltan tres dioses que todavía no han aparecido. Luffy no siempre estuvo interesado en ayudar a la población del lugar. Hay algo que debemos aclarar y es que Luffy no siempre ha sentido empatía por lo que ocurre en el lugar. Solamente ocurrió una vez, fue en Dressrosa. Y fue únicamente porque Luffy se sintió que Dressrosa era igual que el reino de Goa, o sea, el reino donde él creció. Ambos reinos eran iguales. Y es por eso que Luffy sintió empatía por el reino de Dressrosa. Más adelante, cuando hable de Dressrosa, daré unos ejemplos, pero bueno. En sí, Luffy no ha sentido ningún tipo de empatía por la gente del lugar. Se lo dijo a Nami en Arlong Park. A mí no me importa lo que haya pasado en esta isla hace años. Yo no sé lo que pasó en esta isla hace años y tampoco es que me importe. En Arabasta le dijo a Vivi que en las guerras la gente muere. Y así sucesivamente. Y han habido otras ocasiones donde Luffy debió haber ayudado a gente que estaba atrapada de alguna forma u otra y no lo hizo. Ejemplo más claro, en Shabondi. Luffy, después de que secuestraron a Kaimi, se puso a buscarla por todos lados, en todos los lugares donde venden esclavos. Y entró a un lugar y no sintió ningún tipo de lástima por los esclavos que habían allí. Es más, los vio con indiferencia y después se fue, no los liberó.
los dejó ahí igualmente encadenados. Otro ejemplo clarísimo está en Impel Down. Luffy no liberó a todos los presos de Impel Down. Si somos técnicos, Luffy nada más liberó a 2 presos. Uno fue Jinbe y el otro fue Crocodile. De ahí en fuera, Luffy no liberó a más nadie. Todos los presos que andaban libres por todo Impel Down los liberó el Yonko Baggy. No fue Luffy, fue Baggy. Por eso es que todos admiran a Baggy, porque él fue quien los liberó de prisión. No fue Luffy. Luffy nada más liberó a 2. A Jinbe y a Crocodile. De ahí en fuera, Luffy no liberó a más nadie. Eso es un punto muy válido. Arlong Park solo por Nami. Luffy, al llegar a Arlong Park y al conocer a la hermana de Nami, o sea, Nojiko, esta se iba a poner a decirle a Luffy, Zoro, Sanji y Usopp el pasado de Nami. Luffy esto poco y nada le importó y se fue a caminar por allí. Estuvo dando vueltas, deambulando, mientras que toda la trama iba sucediendo. Llegado el punto de inflexión de este arco, el momento en el que Nami le pide ayuda a Luffy, esta le dice que se vaya, que no lo necesita, que no quiere ver su cara y que no tiene ni idea de lo que haya pasado en esta isla antes. Luffy le dijo, es verdad, yo no sé qué pasó en esta isla antes. Y básicamente como que dejó entender que no es que le importe mucho. Después Nami se llena de valor y le dice, por favor Luffy, ayúdame. Y vemos la espectacular escena donde Luffy le dice, por supuesto que sí. Y después vemos la otra espectacular escena donde Luffy le dice a los demás, vámonos. Y estos le dicen que sí, pero somos técnicos, a Luffy no le importaba lo que estaba pasando en la isla Kokoyashi, o sea, en Arlong Park. Este nada más ayudó fue porque Nami le pidió ayuda. De ahí en fuera no le importaba a la gente del lugar, no le importaba ni un pepino. Pero ese es el punto, Luffy no estaba interesado en lo que había pasado anteriormente con la isla Kokoyashi. Él nada más decidió ayudar fue porque Nami le pidió ayuda, no fue porque sintió lástima del lugar, no fue porque sentía algo en contra de Arlong. Bueno, sí sentía algo en contra de Arlong, pero fue por lo que le hizo a Nami, no fue por lo que le hizo a la isla Kokoyashi. Y eso es una realidad. En Arabasta solo por Vivi. Luego de llegar al oasis donde conocieron al papá de Koza y todo eso, el grupo estaba dispuesto a ir a Katorea para hablar con Koza, el líder de los rebeldes, y tratar de detener la rebelión. Luffy puso un paro a esa idea absurda y les dijo que él no quiere ir para allá, que ellos son piratas, que ellos allá no pintan nada, lo cual era cierto. Incluso los demás le dieron la razón a Luffy, hasta Nami, que era la más comprometida en ayudar a Vivi, y Sanji le dieron la razón a Luffy de que ellos no pintan nada en el campamento rebelde. Después fue cuando Luffy les habló claro y dice que tienen que ir a acabar con la persona que está orquestando todo, o sea, Crocodile. Tienen que ir a buscarlo y acabar con él. Vivi le empieza a decir que tiene de malo, que no quiera que nadie muera. Luffy, de una manera muy bien, le dice, en las guerras la gente muere. Aquí ellos empiezan a pelear. Vivi le empieza a reclamar a Luffy de que tiene de malo que ella no quiera que nadie muera. Entonces Luffy le deja en claro que si quiere sacrificar su vida, entonces que la sacrifique junto a ellos porque son camaradas, que son nakamas. Después de eso, Vivi recapacita y dice, está bien, vamos a ir por Crocodile a Ring Base. Y esa es una de las mejores escenas de Arabasta, la discusión entre Luffy y Vivi y la decisión de ir a Ring Base tras Crocodile. Pero ese es el punto, Luffy dejó en claro de que ellos no pintan nada ir hablando con los rebeldes. No tiene sentido ir a hablar con ellos, hay que ir a acabar con el que orquestó todo, o sea, Crocodile. Y Luffy, antes de llegar a Arabasta, él no estaba pendiente de ayudar a detener la rebelión. Él solamente quería enfrentarse a un Shichibukai. Es más, eso es algo que se viene viendo desde que estuvieron en Whiskey Peak, cuando se reveló que Crocodile era el líder de Baroque Wars. Luffy y Zoro se alegraron al saber que se iban a pelear con un Shichibukai, o sea, un tipo que estaba al mismo nivel, entre comillas, de Mihawk. Ese es el punto, ellos querían pelear con Crocodile, no querían detener al ejército rebelde ni nada parecido. Luffy fue con la intención de derrotar a Crocodile. En Skypiea por Zoro, supongo. Hay algo muy interesante en el arco de Skypiea, y es que Luffy liberó a Skypiea por cuestiones no de querer, sino que Luffy no tenía ningún tipo de intención de detener a Enel. Él solamente tenía 2 objetivos en su cabeza: tener una aventura
obtener el tesoro y salir huyendo. Bueno, 3 cosas. Y si somos técnicos, cuando empezó todo el combate, o sea, el juego de supervivencia de Enel, Luffy nunca estuvo interesado en derrotar a Enel. Y si no me creen, vuelvan a ver Skypiea y se darán cuenta que Luffy nunca estuvo interesado en derrotar a Enel hasta que salió de la serpiente y encontró a Zoro derrotado junto al resto a manos de Enel. Ahí fue cuando Luffy se planteó de ir a derrotar a Enel. O sea, Luffy quiso derrotar a Enel fue únicamente porque Enel derrotó a Zoro. No fue porque quería salvar la isla de Skypiea. No, quiso derrotar a Enel porque Enel derrotó a Zoro. Después, derrotar a Enel se volvió una carrera contra el tiempo porque este se quería llevar la campana dorada y Luffy quería evitarlo. Pero de ahí en fuera, la única razón de Luffy para querer enfrentarse a Enel fue porque derrotó a Zoro y este se quería llevar la campana dorada. De ahí en fuera no habían más razones para que Luffy se quisiera enfrentar a Enel. O sea, Enel destruyó la isla de Los Ángeles y a Luffy no le importó eso. Creo que ni cuenta se dio. Este nada más quería derrotar a Enel porque derrotó a Zoro y se quería llevar la campana dorada, más nada. Dressrosa solo por Rebeca. En Dressrosa pasa algo interesante y es que Luffy tiene 3 cosas importantes que sí le dieron razones para derrotar a Doflamingo y liberar Dressrosa. Lo primero fue todo lo que habló con Rebeca y la amistad que este hizo con ella, más la promesa de voy a patearle el trasero a Doflamingo que Luffy le hizo a Rebeca. Después está la conversación que Luffy tuvo con los gladiadores del Coliseo, en donde Luffy, al reflexionar un momento, se da cuenta de que todo Dressrosa es igual al reino de Goa. Es decir, el reino de Dressrosa es igual al reino de Goa, donde los ganadores viven con lujos y los perdedores viven en la basura. Esto fue una comparativa que hizo Luffy en Dressrosa con este país y su tierra natal, el reino de Goa. Después está algo que le dijo a Law antes de iniciar la batalla por Dressrosa. Y eso es que mira cómo está este país. ¿Crees que me puedo quedar de manos cruzados después de todo lo que ha pasado? O sea, aquí vemos como Luffy está 100% interesado en liberar a Dressrosa del yugo de Doflamingo. Y es entendible porque ya lo antes mencionado está la conversación que tuvo con Rebeca, la conversación que tuvo con los gladiadores del Coliseo. O sea, hay razones para que Luffy quiera liberar a Dressrosa del yugo de Doflamingo. Porque Luffy sintió identificado con la gente de Dressrosa, con los gladiadores del Coliseo, con Rebeca. Ayudar a Dressrosa de liberarse de Doflamingo. Se puede entender al 100% el por qué lo hizo. A diferencia de los otros lugares, como ya dije, Luffy no lo hizo porque sintió lástima de Arabasta, de Kokoyashi, o de Skypiea. Él nada más lo hizo porque alguien le pidió ayuda o porque quería vengar a Zoro. Del resto nada. Wano solo por Otama. Durante el acto 1 de Wano, Oda se encargó de hacer muy bien hecha la relación entre Luffy y Otama, una relación de hermanos muy bien hecha, a diferencia de Momonosuke, que nunca me gustó esa supuesta relación que tuvo con Luffy y que este lo considerara un hermano me parece un despropósito proporcional, porque o sea, nunca había visto una relación supuestamente de hermanos tan mal hecha. En cambio, la relación con Otama está muy bien hecha, está muy bien estructurada, está bien planeada, por así decirlo, porque Luffy sí pudo fraternizar con Otama de manera de hermandad, ya que este sí la trató como se trataría un hermano pequeño o una hermana. En cambio con Momonosuke no, porque Luffy y Momonosuke nunca tuvieron una buena relación. Es más, yo detesto a Momonosuke y detesto a Kinemon, y tras el final de Wano los detesto más porque sus participaciones en Punjasar y Dressrosa nada más eran un despropósito. Estos personajes nada más agarraron fuerza e importancia en Zou, o sea, 150 capítulos después. Y ahí es cuando yo me digo, entonces ¿para qué aparecieron en Punjasar y en Dressrosa si no hicieron nada? Y es más, le agarró más bronca a Kinemon por querer ayudar al pendejo de Kanjuro, que al final terminó siendo un traidor. O sea, toda esa trama de Kinemon en Dressrosa fue un despropósito. Pero me estoy desviando. Wano solamente Luffy los quiso liberar por Otama, porque él vio la situación tan precaria en la que Otama estaba viviendo, bebiendo agua de río contaminada, comiendo una vez al año, cosas que para Luffy es pecado capital. O sea, que una persona no pueda comer lo que le da la gana hasta quedar satisfecho,
tener que aguantar hambre y comer una sola vez al año. Para Luffy eso es pecado capital. Él nada más quiso liberar Wano por Otama, no lo hizo porque le importara Momonosuke, ni porque le importara Kinemon, y mucho menos porque le importaran los estúpidos samuráis de Wano, que al final todos fueron unos vendehumo. Bueno, todos no. Raizo es el mejor personaje de Wano, y el que trata de negármelo, que me lo escriba aquí en los comentarios, que me diga por qué Raizo no es el mejor personaje de Wano, para ver qué te va a decir. Pero Raizo es el mejor personaje de Wano, todos los demás son unos fracasados. Volviendo al inicio, Luffy nada más quiso liberar Wano por Otama, no lo hizo por Momonosuke, no lo hizo por Kinemon. Y es más, en la batalla final contra Kaido, quien le dio el último impulso a Luffy para volverse a levantar y volver a activar el G5 fue Pedro. Lo hizo tras recordar a Pedro. Luffy no le importan la gente de Wano, solo le importaba Otama. Liberó Wano por Otama, y así que Oda nos trate de vender la idea de que lo hizo porque le importaban los samuráis de Wano, porque le caían bien y bla bla bla, eso es mentira, solo lo hizo por Otama. Egghead fue puro humo y Elbap es God. En el arco de Egghead yo esperaba que Oda cumpliera su promesa de que cuando apareciera el Dr. Vegapunk se iba a hablar más de las frutas del diablo, promesa que nunca ocurrió porque Vegapunk casi no hizo nada. Sí, lo del mensaje fue bien y todo eso, pero lo que yo esperaba de Vegapunk era que Oda nos hablara de las frutas del diablo. Sí se habló de las frutas del diablo, pero fue bastante ambiguo todo, con mucho a la interpretación. Pero desde que entramos al arco de Elbaf, poco a poco se nos ha ido construyendo un poco más todo lo relacionado a Nika y al dios del sol. Algo súper interesante de esto es que se nos habla de Nika como un dios bastante benevolente, pero también un dios destructor. O sea que hay una ambigüedad aquí junta entre las leyendas y la realidad, porque Nika hasta ahora lo han descrito como alguien que trae un nuevo horizonte para el mundo, pero también lo describen como alguien que trae la destrucción al mundo. O sea que aquí hay una ambigüedad. Es posible que Nika no sea alguien completamente bueno ni tampoco completamente malo. Para mí, Nika en el pasado debió haber sido alguien como Luffy, alguien con una moralidad gris, alguien dispuesto a aliarse con gente moralmente incorrecta, porque Luffy no es alguien muy bondadoso que digamos. Así ha demostrado que su moralidad es bastante gris, ya que muchas veces a lo largo de todo One Piece hemos visto que Luffy ha hecho alianzas con personajes que la verdad son completamente malos. Luffy ha visto como amigos a asesinos que han matado personas. Y es que, a ver, Luffy no es alguien completamente bueno. Él, como ya he dicho varias veces, tiene una moralidad muy gris. Él trata como de a panas a personas que han hecho cosas malas. Zoro ha matado personas. Kid también ha matado personas y Luffy también lo trata de pana. Law también ha matado personas y Luffy lo trata como a un pana. Luffy trata como a panas a personas moralmente incorrectas a lo largo de One Piece. Al único con el que sí como que tuvo cierto rechazo a la hora de hacer una alianza con él fue con Crocodile, por lo que pasó con Vivi. Pero fuera de eso, Luffy ha tratado de a panas a muchas personas moralmente incorrectas. Luffy es alguien con una moralidad bastante gris, o sea que no es ni blanco ni negro. Y eso es algo muy genial de parte de Luffy. Y bueno, hasta ahora todo lo que se ha dicho del dios del sol en Elbaf ha sido una genialidad, porque no nos están pintando a Nika como el máximo salvador del mundo, también nos lo están describiendo como un destructor. O sea que aquí hay una ambigüedad, o Nika era alguien blanco o era alguien negro, pero creo que lo más correcto sería decir que Nika era un personaje gris que se encontraba en el medio, no era ni bueno ni malo. Eso es algo que sería bastante bueno, porque poner a alguien completamente bueno, completamente malo siendo Nika, la verdad es que no cuadraría mucho. Que fuera alguien con una moralidad gris creo que sería lo más adecuado. Nika nunca antes fue mencionado. Aquí hay algo muy raro, y es que Oda tuvo varias oportunidades para mencionar a Nika, así simplemente mencionarlo en una escena aislada como una mera anécdota, pero no lo hizo. Canónicamente, antes del arco de Egghead, solamente se había mencionado 2 veces al dios del sol. La primera vez fue en Skypiea y la segunda vez fue durante el pasado de Big Mom. De ahí en fuera nunca más se había mencionado al dios del sol, y Nika mucho menos. No fue hasta que Jinbe se enfrentó a Hushu que medio se habló con un poco más de detalles. Bueno, todavía falta mucho por explorar de qué se trata Nika en realidad, pero Hushu hasta ahora ha sido quien más nos ha hablado de Nika,
Claro, antes del arco de Egghead. Pero ahí está el detalle. Antes no se había mencionado a Nika por ningún lado. Sí se había mencionado al dios del sol, pero no se había mencionado a Nika como tal. Y es que oportunidades hubieron. Durante Impel Down, Oda pudo haber puesto en algunas de las escenas random donde estuvo enfocándose en algunos prisioneros en las cárceles a decir, por favor, Nika, sálvame. O durante la Leveli, poner a los esclavos a decir, ya sea de manera mental o decirlo como tal, por favor, Nika, sálvame. Pudo haberlo hecho porque en el pasado de Kuma lo hizo, puso a esclavos, bueno, el papá de Kuma, a hablar directamente de Nika. Y cuando estaba bailando su ritmo, recibió un disparo en la cabeza. Aquí la duda sería si el Tenryubito le disparó porque estaba bailando el ritmo de la liberación de Nika o le disparó porque sí. Eso es una duda que todavía me queda en el aire. Pero volviendo al inicio, ese es el problema. El dios del sol solamente se ha mencionado 2 veces y Nika solamente ha sido mencionado una sola vez antes del arco de Egghead. Después en el arco de Egghead tuvimos un poco más de información sobre Nika, pero antes de eso nunca antes se había abordado y tampoco se había mencionado, lo cual es algo extraño porque oportunidades hubieron, el dios de la liberación, y nunca se hizo. Hubo oportunidad en Impel Down y en la Leveli y Oda no lo hizo, lo cual me parece súper raro, ya que él, así sea de una forma anecdótica, en un diálogo aislado, pudo haberlo hecho y no lo hizo. Por eso es que a mí me parece un poco rebuscado que Luffy terminara siendo el dios de la liberación Nika. Y hasta aquí el video de hoy. Este ha sido el video opinión sobre Nika y el G5 en One Piece más honesta que vas a encontrar en YouTube. A ver, hay muchos videos hablando de Nika, de Luffy y el G5, pero muchos de esos videos o sobreexageran algunas cosas, minimizan otras o simplemente ciegan a ciertas cosas, sobrepasan el fanatismo por One Piece, y la verdad es que muchas opiniones sobre este tema muy neutrales no son. Yo quería hacer una opinión lo más neutral posible para que se pueda ver un poco más, no voy a decir explicativo, sino un poco más de mente abierta a este tema. Y bueno, sin más nada que decir, yo me despido, deja un like, suscríbete, deja un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video.